En Tertulia Digital estamos estudiando el impacto que Internet y las TIC tienen en el sistema educativo, concretamente en el sistema educativo en España. A principios de junio apareció un artículo en El País que hablaba de Iurex, el sistema operativo que la Generalitat Valenciana ha desarrollado, y el artículo analizaba sus ventajas o sus propiedades respecto a Windows. Nos pareció un punto de partida interesante y nos dirigimos a la Comunidad Valenciana, donde hemos realizado un documental y un estudio de campo en profundidad. El documental lo hemos dividido en 5 puntos. El primero es si realmente las TIC están modificando la manera de enseñar, la forma en que los alumnos se relacionan con el profesor, con la materia, con el centro. Y la verdad es que salvo un centro y poco más, no. Vemos que las nuevas tecnologías sirven de apoyo al sistema tradicional de enseñanza. El segundo punto ha sido el acceso a Internet. ¿Tienen los centros acceso a Internet? Y, caso de tenerlo, ¿qué calidad de acceso tienen? Bueno, la respuesta es que el 100% de los centros tiene acceso a Internet, pero casi también el 100% o un porcentaje muy alto se quejan de que el Internet que tienen es insuficiente. No hay ancho de banda suficiente en los momentos punta, el wifi del centro no llega como ha de llegar ni a todos los rincones y, en definitiva, se quejan de que no tienen un acceso como sería necesario a Internet. Por otra parte, los alumnos nos comentan que ese acceso aparte está intervenido por la Consellería y no pueden acceder a redes sociales, pero bueno, eso hasta cierto punto nos parece lógico. El tercer punto es el hardware. ¿Qué equipos tienen los centros? Bueno, esto ha sido realmente catastrófico. Todos los centros tienen ordenadores, pero algunos realmente parecen museos de la informática. Tienen ordenadores fijos del año de la Catapum, con sistemas operativos también del año de los inicios de Internet. El hardware, en definitiva, está pues mal. Aparte, es escaso. Son pocos los centros que tienen un ordenador por alumno y pocos los centros que tienen aulas en plural de informática. Suelen tener un aula de informática en la que hay pocos equipos y viejos. Esto es en general. Evidentemente hay centros ejemplares y centros increíbles, pero muy pocos. La gran mayoría falta de hardware. El cuarto punto, que es el que realmente nos interesaba, a raíz de ese artículo que habíamos visto en El País comparando Iurex, pues este también nos ha sorprendido. Iurex, como se verá en un estudio que hemos hecho también cuantitativo, Iurex ha crecido versus a Windows en estos últimos años, pero ha crecido porque la Generalitat evidentemente lo ha ido imponiendo. Pero a pesar de que hay muchos más sistemas Windows que Iurex que Windows, todos los entrevistados manifiestan, unos muy serios, otros como de escondidas y otros riéndose, que en el fondo prefieren Windows y que, por supuesto, en su casa utilizan Windows y, por supuesto, en la gestión de todos los centros se utiliza Windows. Oficial o no oficialmente, de escondidas o tal. Pero, en definitiva, sorprende ver que hay más Iurex instalado, pero hay más tendencia a utilizar Windows por diversas razones. Después de analizar el software, ya les preguntamos por el futuro, cómo veían o cómo creían que se iba a transformar el sistema educativo, y les hicimos una pregunta de haz la carta a los Reyes Magos. Esta se la hicimos a directores de centros y a profesores. Bueno, aquí se evidenció de nuevo que hay una falta de conexión, una falta de velocidad, una falta de equipos y una falta de software. O sea, todos pidieron más equipos, más software, más conexión. O sea, la carta a los Reyes realmente fue larga. Todos pedían muchas cosas. Y en cuanto a cómo se transformaría el sistema educativo, volvemos al primer punto. Pocos ven cambios, quieren más equipos, quieren más velocidad, quieren más programas, pero no intuyen o prevén un cambio en las relaciones profesor-alumno, alumno-profesor.